Bienvenidos. Hay una escena que se repite en muchísimas empresas. Muchísimas. Se coge a la persona con mejores resultados, el mejor vendedor, la programadora más brillante, y se le asciende para dirigir al equipo. Y de repente, algo se rompe. Sí. Esa brillantez individual no solo no se traduce en éxito colectivo, sino que a veces genera frustración, caos. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué ese salto que parece tan lógico acaba saliendo tan mal? Porque no es un salto. Es que es una metamorfosis. Y se le pide a la gente que la complete a ciegas, sin un mapa, sin nada. Claro, Se asume que saber hacer el trabajo es lo mismo que saber dirigir el trabajo. Y son, de verdad, dos universos completamente distintos. Es probablemente la transición profesional más crítica y peor comunicada que existe. totalmente. Y precisamente ese es el mapa que vamos a intentar dibujar hoy. Basándonos en el material que nos han compartido, vamos a analizar a fondo esa evolución, ese paso de ser un operador brillante a convertirse en un gestor eficaz. La misión de hoy es desgranar qué define a esta figura, qué herramientas mentales usa, cuál es su verdadero aporte y, muy importante, dónde están sus límites. Exacto. Es que los documentos que tenemos delante no presentan al gestor como el escalón final del liderazgo, ni mucho menos. Lo presentan como un puente. Un puente, me gusta. Un puente indispensable entre la ejecución pura y la arquitectura de un negocio. Hoy vamos a explorar la mentalidad, el sistema operativo que hay detrás de este rol. No se trata solo de qué hace, sino de cómo piensa y por qué esa forma de pensar es crucial para que una organización pueda crecer. De forma ordenada, claro. ¿Y sostenible? De acuerdo. Pues empecemos por el principio, por esa transformación. El material arranca con una distinción muy potente entre el operador y el gestor, casi como si fueran dos especies diferentes. Un poco sí. El operador, entiendo, es ese héroe individualista, su impacto es personal, su foco es la tarea inmediata, su herramienta es el esfuerzo y su gran valor es la velocidad, ¿no? ¿Es así? Es en la mentalidad del yo lo resuelvo. Es valiosísima, ¿eh? Es el motor de arranque de cualquier proyecto, pero tiene un techo de cristal bajísimo. ¿Cuál? Pues las horas que tiene un día y la energía que tiene una persona. No escala. El operador es un atleta de élite, pero no puede ganar un campeonato solo. Claro. Y en el otro lado está el gestor. Aquí el paradigma cambia por completo. Radicalmente. Su impacto ya no es individual, es el del equipo. Su horizonte se aleja, piensa en el medio plazo. Y lo que más me llama la atención, sus herramientas ya no son el esfuerzo y el talento, sino los sistemas. Ahí está el núcleo de todo. Y su valor ya no es la velocidad, es la estabilidad. Ahí está. Y lo fascinante, como bien apuntan los textos, es que el cambio no es de habilidad técnica, no es aprender a usar un nuevo software. El cambio es de identidad, es casi neuronal. De identidad, sí. El material lo resume en una frase que para mí es oro puro. Dice, no gano cuando hago más, gano cuando el sistema falla menos. Uf, esa frase es muy potente. Es potentísima. Implica un cambio de ego radical. Es dejar de ser el protagonista de la película. Totalmente. Y ese clic mental provoca 3 transformaciones internas. La primera es esa, pasar del protagonismo a la orquestación. Ya no eres el mejor violinista. No. Tu trabajo es ser el director de orquesta que se asegura de que la sinfonía suene afinada. El éxito del director no se mide por su solo, sino por la calidad del conjunto. Y eso, para alguien que ha basado toda su valía en ser el mejor violinista, es un golpe duro. No imagino. El segundo cambio que mencionan es pasar de la urgencia a la consistencia. El operador es un bombero, vive de apagar fuegos. El gestor sería, más bien, un arquitecto que diseña edificios a prueba de incendios. Me gusta mucho esa analogía. El gestor busca que lo urgente sea cada vez menos frecuente. Su obsesión no es reaccionar rápido, sino construir sistemas tan robustos que la necesidad de reaccionar, disminuya drásticamente. Ya. Y eso nos lleva a la tercera transformación, que es la más profunda, el paso del talento al método. Esto me interesa, porque suena un poco a que se quiere eliminar el talento, y eso parece contraintuitivo. No se trata de eliminarlo. Se trata de no depender de él. El objetivo del gestor es encapsular la genialidad. Encapsular. Sí. Si tienes un vendedor estrella, tu labor no es solo aplaudirle.
Es sentarte con él, desgranar qué hace, cómo lo hace, qué preguntas formula, cómo maneja las objeciones y convertir todo eso en un proceso, en un método que se puede enseñar y replicar. Entiendo. Buscas que el éxito no sea un milagro. Exacto. Que no sea un milagro esporádico, sino un resultado predecible del sistema. Vale, entiendo el cambio de mentalidad, pero em, suena muy abstracto. En la práctica, en el día a día de alguien que acaba de ser ascendido, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es lo primero que tiene que empezar a hacer de forma diferente? Es una gran pregunta. El material lo describe de una forma muy gráfica, como desarrollar 5 músculos invisibles. Músculos. Sí, y me encanta la palabra músculo, porque no es algo con lo que naces, es algo que entrenas, con esfuerzo y repetición. Y el primero, quizá el más difícil de desarrollar, es el de la procesualización. Procesualizar. Suena un poco a jerga corporativa. ¿A qué se refiere exactamente? Pues es simplemente el arte de hacer visible lo invisible. El texto usa un ejemplo perfecto. Pasas de Juan vende muy bien, que es una observación basada en talento puro, ¿Que no puedes copiar? exacto, a crear un guión de ventas, un manual de buenas prácticas, un flujo de trabajo en el CRM y un programa de formación. Es coger la magia de Juan y convertirla en ciencia que otros puedan aprender. Vale, tienes el proceso. Pero ¿cómo te aseguras de que todo el mundo lo siga igual? Porque mi experiencia me dice que cada uno tenderá a volver a sus viejas costumbres. El caos siempre vuelve. Ahí es donde entra el segundo músculo, la estandarización. Una vez que tienes un proceso, buscas reducir la variabilidad innecesaria. Ojo, que no es crear robots. No, para nada. Los documentos lo aclaran muy bien. No se trata de imponer una rigidez absurda. Se trata de buscar la previsibilidad. Hay una frase en el material que es demoledora. ¿Cuál? La variabilidad mata los márgenes. Si cada miembro del equipo hace las cosas a su manera, es imposible predecir resultados, escalar la operación o garantizar una experiencia de cliente consistente. Pero estandarizar a ciegas no sirve de nada, ¿verdad? Si no mides el resultado. ¿Cómo sabes si tu estándar es bueno o malo? Supongo que ahí entra el control. Exacto. Y por eso el tercer músculo es el control inteligente. El gestor introduce métricas, los famosos KPIs, pero no por una obsesión con los números, ¿eh? No es por controlar. No, es para poder pilotar el sistema que ha creado. Es como el cuadro de mandos de un coche. No lo miras por placer estético, lo miras para saber si tienes gasolina, si el motor se sobrecalienta o si vas en la dirección correcta. Sin datos, estás gestionando a ciegas. Y una vez tienes un proceso claro, medible, supongo que es cuando por fin puedes empezar a delegar sin miedo. Sin miedo a que todo se desmorone. Justo. Ese sería el cuarto músculo. La delegación estructurada. Y el material hace una distinción que es crucial. No se trata de pasar tareas, que es lo que hace un operador sobrecargado. El hazme esto. Eso. Se trata de delegar responsabilidades dentro de un marco muy definido. Y ese marco debe incluir 3 cosas. Expectativas cristalinas sobre el resultado, una autonomía delimitada para conseguirlo y consecuencias visibles, tanto si se logra como si no. Es el salto del haz esto al eres responsable de que esto ocurra. Y nos queda un quinto músculo, ¿Cuál sería? el que lo une todo. Los ritmos organizacionales. El gestor se convierte en el dueño del tiempo y la atención del equipo. ¿Cómo? La reunión semanal de seguimiento, la revisión trimestral de objetivos, la sesión mensual de análisis. Como dice el texto, donde hay ritmo, hay control. Estas rutinas son el latido del corazón del sistema, y enfocado, y evitan que el día a día se convierta de nuevo en una espiral de reacciones improvisadas. Entiendo. Así que estos 5 músculos, trabajando juntos, son los que permiten la gran promesa del gestor, la palabra que lo justifica todo, la escalabilidad. Me resulta muy potente la idea que se plantea. Sin gestión, cada crecimiento aumenta el caos. Con gestión, cada crecimiento aumenta la capacidad. Es que esa es la diferencia entre un montón de ladrillos y un edificio. Y hay otro concepto conectado a esto que me parece fundamental. La memoria organizacional. La memoria de la empresa. Eso es. Cuando creas manuales, protocolos, cuadros de mando, el conocimiento deja de vivir solo en la cabeza de las personas. Pasa a vivir en los sistemas. Exacto. Si tu mejor empleado se va, duele, claro que duele. Pero el conocimiento no se va del todo con él. La organización ha aprendido. Y eso es un activo de un valor incalculable.
Hasta ahora, el retrato del gestor es casi heroico. Es la figura que trae el orden, la estructura. Pero aquí es donde el análisis se pone, para mí, realmente interesante. Sí. El material no idealiza a esta figura, habla de su lado oscuro. ¿Qué ocurre cuando estas virtudes, el orden, el control, se llevan al extremo? Esa es la paradoja del gestor. Su mayor fortaleza, si no se controla, se convierte en su mayor debilidad. El orden se transforma en obsesión. Y cuando eso ocurre, el texto identifica 4 síntomas muy claros de esta patología. A ver, El primero, y más obvio, es el exceso de control. La confianza en el sistema se convierte en desconfianza en las personas y eso deriva en microgestión La microgestión. y en una lentitud desesperante para tomar cualquier decisión porque todo tiene que pasar por un comité. El sistema, que fue creado para agilizar, se convierte en un ancla. El segundo síntoma que mencionan es la burocratización progresiva. La idea de que para cada nuevo problema, la solución es crear una nueva regla, un nuevo formulario. Exacto. Es una mentalidad que, con el tiempo, crea capas y capas de rigidez que ahogan la agilidad. Se empieza a dedicar más tiempo a cumplir con el proceso interno que a servir al cliente. Terrible. Y el tercer síntoma me parece especialmente peligroso. La aversión al caos creativo. Esto suena fatal. Significa que un buen gestor es, por definición, un enemigo de la innovación. No necesariamente un enemigo, pero sí alguien que se siente profundamente incómodo con ella. La naturaleza del gestor es buscar la previsibilidad, el orden, y la innovación, por definición, nace de la experimentación, de la ambigüedad, De un cierto caos. de un cierto caos fértil. Un sistema demasiado ordenado, como bien señala el texto, es un sistema estéril. No deja espacio para la serendipia, para el error productivo. Entiendo los tres, pero el cuarto, la optimización local, me cuesta verlo como algo negativo. ¿Acaso no es bueno que cada departamento sea lo más eficiente posible? Suena contraintuitivo que eso sea un problema. Suena contraintuitivo, pero es uno de los problemas más sutiles y dañinos. Imagina que el jefe de logística optimiza tanto sus rutas que solo hace envíos los lunes para ahorrar costes. ¿Vale? Su departamento tiene unos números fantásticos. Exacto. Pero, ¿y si el equipo de ventas prometió entregas en 24 horas para cerrar un contrato clave? El departamento de logística es un éxito, pero la empresa en su conjunto ha fracasado. El gestor extremo optimiza su parcela sin tener una visión del sistema completo. ¿Y puede acabar ganando su batalla particular? ¿Mm? Mientras la empresa pierde la guerra. Es el clásico, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. No se podría decir mejor. Y todo esto converge en lo que el texto denomina la ilusión del control. Es la trampa de creer que controlar los procesos internos es lo mismo que controlar los resultados en el mercado. Claro. El gestor domina el cómo se hacen las cosas, pero los resultados finales dependen del qué se hace, del mercado, de la competencia, del modelo de negocio. Y ahí, en esa distinción entre el cómo y el qué, es donde el gestor encuentra su techo. Ahí está su límite. El gestor se estrella cuando las preguntas dejan de ser operativas y pasan a ser estratégicas. Preguntas como cuáles. Pues del tipo, ¿deberíamos seguir en este negocio? ¿Qué nuevo modelo de negocio podría destruir el nuestro? O, ¿dónde podemos crear una ventaja competitiva que dure 10 años? Esas preguntas no se responden optimizando un proceso. No son preguntas de gestión. No, son de construcción. Requieren una mentalidad completamente diferente. ¿Vale? Entiendo el peligro de quedarse atascado. Entonces, ¿cómo sabe alguien si está listo para trascender esta etapa? ¿Cuáles son las señales de alarma que te indican que has llegado al techo de la gestión y, bueno, necesitas evolucionar? El material ofrece unas pistas muy claras, casi como preguntas para una autoevaluación. La primera señal es cuando empiezas a cuestionar el modelo de negocio en sí, no solo su eficiencia. ¿Mm? Cuando te sientes incómodo con lo que el texto llama la eficiencia sin sentido. O sea, esa sensación de estar haciendo muy bien algo que quizás ya no debería hacerse. Como pulir los procesos de una fábrica de máquinas de escribir en la era de los ordenadores. Ese es el ejemplo perfecto. Otra señal es cuando tu atención se desplaza de forma natural de los procesos internos a las dinámicas del mercado. Cuando te obsesiona más lo que hace un nuevo competidor
que el informe de eficiencia de tu departamento. Ya. La señal definitiva es cuando empiezas a pensar en la arquitectura del negocio, no solo en su ejecución. Cuando te preguntas por las piezas del puzzle, no solo por cómo encajan. Pero el análisis insiste mucho en un punto que me parece fundamental. La gestión es una fase necesaria. La frase es: no se puede construir sin haber gestionado. No es una etapa que te puedas saltar, ¿no? Y saltársela es un error clásico. Es como querer diseñar un rascacielos sin haber aprendido antes los principios de la física o cómo poner ladrillos. Claro. La gestión te disciplina el pensamiento, te obliga a pensar en sistemas, en causa y efecto, en cómo escalar. Es el entrenamiento que te prepara para retos mayores. El peligro no es ser gestor. El peligro es creer que ese es el final del camino. Exacto, porque el coste de no evolucionar es quedarse con una máquina perfectamente engrasada, pero con una estrategia mediocre. O irrelevante. Justo. Y eso nos lleva a la conclusión, que es demoledora y muy clara. Las empresas bien gestionadas sobreviven. Las empresas bien construidas dominan. La supervivencia no es el objetivo final. Es una gran diferencia. La diferencia entre ser uno más y liderar el mercado está en alcanzar ese siguiente nivel. Es la diferencia entre jugar para no perder y jugar para ganar. En resumen, hemos recorrido un viaje fascinante. Desde la fuerza bruta individual del operador hasta el orden y la estructura que trae el gestor. Una figura que transforma el talento en sistema, el caos en consistencia. Una etapa fundamental, como hemos visto, pero no la última del camino. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se deriva de todo esto que hemos hablado. Si hemos aceptado que el gestor es el maestro del cómo, de la ejecución, y que el siguiente nivel, el constructor, es quien define el qué, la estrategia. Sí. Peligro para una organización a largo plazo. ¿Tener una estrategia brillante pero con una ejecución caótica? ¿O tener una máquina operativa perfecta, engrasada y eficiente, que avanza de forma impecable, pero directamente hacia un precipicio?